buenas tardes. Vamos a empezar el acto. En primer lugar, les saludo de parte en nombre del presidente del Ateneo, José Almenara, y en el nuestro propio, en el de Susana y un servidor, Diego Jiménez. Os saludamos, os agradecemos vuestra presencia, a los que estáis aquí, presencialmente, y a los que virtualmente nos van a seguir en el canal de YouTube, a través del enlace que se sirve en nuestra página. Aquí Valeria suele poner nuestra página. Quiero hacerle un agradecimiento especial, muy especial, a Susana Villegas y a Paco, que está por allí, Paco, gestor cultural, a Paco Carrasco, por desplazarse desde Jerez hasta Cádiz, con todos los gastos pagados, ¿verdad? Sí. De nada. Por desplazarse de Jerez hasta Cádiz, y más en un buen día de feria, en la ciudad hermana de Jerez de la Frontera. Os agradecemos que vengáis para iluminarnos con vuestros conocimientos, especialmente tú, Susana, tus experiencias, en esta interesante cuestión que vamos a abordar hoy aquí. Yo, en primer lugar, permítame, y lo quiero hacer a propio intento, hacer una referencia al espíritu cultural, académico, racional y científico que marca este Ateneo desde hace 164 años, que se dice pronto, 1958, pero también a su espíritu humanista, literario, artístico y espiritual. Es muy importante ambas cosas, en lo que somos realmente los humanos, porque además esto conlleva un espíritu transversal, innovador, y que nos anima a tratar todo tipo de temas, y en concreto este, que me parece un tema absolutamente trascendental en la historia de la humanidad. Me parece un tema bastante importante en la historia de la filosofía, y prácticamente todas las culturas humanas se han planteado temas muy cercanos a lo que vamos a hablar, o si no el mismo, a lo que vamos a hablar hoy. Como decía Terencio era un comediógrafo romano de la República Romana, casi 200 años antes de Cristo, Publio Terencio el africano, decía: nada humano me es ajeno, una famosa, célebre frase de él, y desde entonces muchísimo se ha pensado y se ha escrito sobre las relaciones entre el cuerpo y el alma. Ese dualismo entre cuerpo y alma ha sido una cuestión largamente debatida en la historia de la filosofía: el alma inmortal, el cuerpo mortal, el cuerpo perecedero. Ya se mantenía en la tradición pitagórica de Pitágoras y en la de Platón. De hecho, Platón la recoge de Pitágoras, cuando en el Fedón habla de la propia inmortalidad del alma y dice que el alma está atrapada en el cuerpo, de alguna forma atrapada en el cuerpo. Esta idea va a llegar hasta la modernidad, con Descartes, que va a diferenciar los dos, la sustancia, digamos, anímica, la sustancia pensante y la sustancia extensa, la material. Y decía que se unían, atención a esto, porque esto fue un avance muy importante ya en el siglo XVII, que se unían el cuerpo y el alma en una glándula cerebral, la glándula pineal. En su momento, esa teoría se mantuvo un tiempo. Hoy, en los tiempos actuales, hay que reconocer, y es muy importante decirlo también, que con el avance de las neurociencias, de las ciencias médicas, se pone en cuestión este dualismo entre alma y cuerpo, y se defiende un monismo de corte fisiológico. Es todo el cuerpo, o todo el ser, el que va conjuntamente, ¿no? Bueno, y en esto aparece Susana. Y aquí llega, y aquí tenemos a Susana, lo cual es un privilegio, es un honor. Me la presenta Paco Carrasco hace un par de semanas en Jerez, en la Plaza del Arenal, donde tomamos un café al que le sacamos bastante partido. 3 horas de café. 3 horas de café, y además de una conversación súper profunda, bastante profunda, y en un momento, casi sin conocernos, ¿no? De alguna manera dejamos de lado, pues, prácticamente lo que uno cuenta al principio, con todos sus egos y todos sus fantasmeos. Dejamos de lado todas nuestras circunstancias vitales, currículum, procedencia, nos daba igual todo. Estamos hablando de una cosa suficientemente importante como para no reparar en nuestras resistencias, muchas veces yoístas o egocéntricas, ¿no? De alguna manera, empezamos ya en materia cuando yo le dije que una hija mía, hija nuestra, lleva por segundo nombre Aletheia, o Aletheia, un nombre griego que significa lo contrario al río Lete. El río Lete, o Leteo, era el río del olvido, la fuente del olvido que cantan los flamencos. Pero ese río del olvido que estaba en el A3, cuando nosotros hablamos de Aletheia o de Alicia, que significa el mismo sentido, significa la palabra bonita que es el título de tu conferencia, es quitar el velo.
es mostrar la verdad. Aletheia significa la verdad, la búsqueda de la verdad. Y es desvelar, descubrir, quitar lo que cubre, desocultar, desolvidar, una palabra que suena raro, pero es desolvidar, lo contrario a olvidar, lo contrario. Y de ahí venía lo de esto del río Lete, que creo que el próximo martes el amigo Chencho Río, amigo nuestro también, va a hablar de estas cosas. En el fondo se trata de quitar el velo de la apariencia, como diría Platón, lo dijo también Schopenhauer, lo dijo Heidegger, lo han dicho muchos filósofos, y mostrar nuestro yo, aquello más íntimo, aquello que consideramos que se llama o es el alma. Comenzamos a hablar allí, en el centro de Jerez, de experiencias personales, de terapia regresiva, de proyecciones hacia personas queridas que ya no están con nosotros, y a mí se me iba abriendo un espacio de reflexión en el que reconozco no estar muy ducho por mi preparación académica fuertemente racional. Yo empecé matemáticas de joven, lo dejé rápidamente porque las matemáticas pudieron conmigo, no se me daban mal en el bachillerato, pero empezó la carrera ya que yo era otra cosa, y probablemente serían las ciencias más puras que hay, las ciencias exactas que decían, absolutamente racional, totalmente racional. Y como los extremos se tocan, bueno, pues paso a filosofía, ahí sí hago la carrera de filosofía y luego sociología, porque la filosofía se me quedaba muy en el aire y había que aplicarla, ¿no? Entonces, eso es un ejercicio absolutamente racional, y yo he sido educado de esa forma racional con toda la resistencia a poder hablar de temas de los que vamos a hablar hoy. Entonces, quiero reconocer desde el principio mi dificultad o mi poco conocimiento o mi poca reflexión en este sentido, pero mi apertura total a hablar del tema. Bueno, nuestra amable conferenciante, que es la protagonista, no me estoy paseando, es Susana Villegas de Burgos, es terapeuta de terapia regresiva de vidas pasadas, miembro de la directiva de la Asociación Española de Terapia Regresiva, Coach del Alma también. Ha sido durante más de 20 años fotógrafa profesional en varias ciudades, desarrollando sobre todo más en Barcelona, en Zaragoza, bueno, más sobre todo en Barcelona, ¿no? No, casi todo lo he hecho aquí. Al final aquí en Jerez. Me vine a esta tierra, a Andalucía. Muy bien, Andalucía. Y ella ha indagado mucho siempre en todas las cuestiones, en el origen biológico de las enfermedades, pero intentándolo enfocar desde un punto de vista holístico. La holística es el tratamiento un poco más integral, ¿no? Más amplio. Y quería estudiar el trasfondo o tratar a la persona más que a la enfermedad. Es una forma bastante inteligente de abordar las enfermedades, tratando el todo. Se estudió sobre el cuerpo, la mente, sobre las emociones, sobre el espíritu, y así hasta llegar a la terapia regresiva. Ella piensa que es muy importante cómo se puede llegar a sanar con esa técnica, pero que aún es más importante descubrir quién es cada uno, el ser que cada uno es, ya que eso es lo que te va a permitir observar los acontecimientos desde otro ángulo y te va a aportar paz y armonía, eliminando ciertos miedos, ¿no? Ella trabaja todo aquello que de alguna forma no tiene una explicación, pero que puede interferir en nuestra vida personal actualmente. Emociones, bloqueos, pérdidas de seres queridos, sensaciones de miedo, culpa, ira, impotencia, desubicación, almas desubicadas, desencarnadas, como dices también, dolencias de todo tipo. Y en este sentido ha tenido encuentros con alumnado de la Facultad de Medicina, también de los cursos superiores, un poquito más aptos para hablar de estos temas, ¿no? Esta terapia regresiva en la que ella trabaja y de la que ella nos va a hablar permite la reconstrucción emocional de las emociones traumáticas de nuestro pasado y nos permite liberarnos del peso de la angustia y de la influencia dañina que pueda tenernos. Básicamente se trata de intentar traer al consciente el inconsciente. Es una parte también, no es exactamente, no tiene que ver del todo con el psicoanálisis de Freud o de Jung, pero sí tiene que ver algo, de alguna forma. Bien, ella dice que lo que hay que sanar de ese todo es fundamentalmente el alma, con todo lo que significa la psique, me refiero con todo, porque el alma, cuando uno estudia la terminología del alma, lo anímico, animal, significa que tiene alma, como decía Aristóteles, que los animales tienen alma, se ha dicho siempre también, incluso, los animales. Tiene que ver mucho con el pensamiento griego. Platón hablaba de la teoría de la reminiscencia, del recuerdo, y ahí viene incluso la palabra religión, que significa religación. Es el alma estaba en un sitio y vuelve, y hace el ciclo. Viene un poco ese sentido, ¿no? Cumple un ciclo, viene, va, regresa, ahí está, ¿no?
Con la terapia regresiva y con este desarrollo de la conciencia se produce también, como mantienen en la propia asociación, una confluencia entre ciencia y espiritualidad. Esto es muy importante también. Se sitúa a medio camino entre la psicología y la parapsicología, no sé si os gustan los términos, regular, por eso lo he dicho, regular, pero casi que se sitúa un poco en el sentido, entendamos parapsicología, lo que rodea a la psicología, pero con mayor apertura, ¿no? Con muchísima mayor apertura, ¿no? Bueno, esa terapia regresiva es una herramienta de vuelta al pasado, como en su momento pretendía el psicoanálisis también, de otra forma, y algunas veces se utilizan hasta técnicas psicoanalíticas, como la consulta, la hipnosis y tal, pero no todos la utilizan, unos sí, otros no. Es revivir mentalmente situaciones traumáticas del pasado y en estas vidas, incluso en vidas anteriores, ¿no? Yo voy a terminar simplemente y de alguna forma disculpen que me haya pasado con este tema, pero me interesa muchísimo, siento pasión por este tema, porque no se ha abordado lo suficiente en el mundo de la racionalidad teórica ni académica, tanto en el campo de la filosofía o del pensamiento general, ni siquiera, por supuesto, de la historia o de la ciencia médica, pero está ahí siempre este tema, ¿no? Decir que lo importante es la consideración del tiempo. Nadie sabe lo que es el tiempo. Nosotros nos movemos siempre en un tiempo que creemos que es lineal, pero todo el mundo ha hablado del tiempo de muchas formas. Nietzsche hablaba del eterno retorno. El tiempo de Nietzsche y el de algunos griegos antiguos era circular, nunca lineal. Para la ciencia es fundamental que el tiempo sea lineal, porque lo que hace es la causa y el efecto, el proceso de causa-efecto, de alguna forma lo enlaza y lo coloca de una forma aparente, como si esto hubiera producido esto. Pero no sabemos exactamente cómo se producen las cosas, y mucho menos si ahora hablamos de esto que está de moda, que es la mecánica cuántica. Esto sí que ya nos desborda por todos sitios. Nuestra ciencia tiene que reconocer que es bastante modesta y humilde frente a los descubrimientos que estamos teniendo. Hoy mismo el telescopio nuevo, hemos visto cómo ha fotografiado el centro de la galaxia, de nuestra galaxia, el núcleo de nuestra galaxia. Muy espectacular. Hasta entonces, el núcleo de nuestra galaxia era turbio. Hasta que ahora tiene mucha definición, mayor definición. La ciencia hace siempre aproximaciones, desesperadas alguna vez. Y para decirlo de una forma más clara, aunque es lo único que tenemos, lo más serio, me refiero en cuanto a lo más esforzado en ese sentido, y la tradición es muy fuerte en la ciencia. El propio Einstein decía que toda ciencia no es más que un refinamiento del pensamiento cotidiano. El propio Einstein. Interesante esta forma de entender la ciencia. Voy a terminar simplemente decir que todo esto empieza con una cosa que cuando empieza la historia de la psicología es muy bonito, porque empieza con la intencionalidad y la introspección. Son las dos grandes, es fundamental. Los humanos, lo principal que hacemos los humanos siempre es la introspección, mirar hacia adentro. De ahí depende mucho de lo que veamos fuera, siempre de mirando hacia adentro. Pero, disculpen ustedes que me he alargado un poco, pero tenía ganas de decir estas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Espero, pues bueno, poder transmitirle mi experiencia y lo que es en sí es esta técnica. Y como él ha hecho referencia, yo quizás quiero empezar con otra de las frases que decía Einstein. La ciencia sin la religión está coja y la religión sin la ciencia está ciega. Entonces esto es una muestra más de que de alguna forma pues ha llegado igual un momento en el que van a darse la mano. Y aquí estamos nosotros pues, para ofrecerla y de alguna forma la ciencia pues también la está atendiendo. Así que yo creo que hemos empezado muy bien, ¿no? De alguna forma, ¿no? Bueno, se preguntarán cómo es que yo estoy aquí y cómo llegó esta herramienta a mis manos, aunque él ha hecho pues un recorrido muy, muy bueno. Y yo tengo que decir que es que todos tenemos pues un propósito de vida y todos venimos con una finalidad. Y por mucho que te intentes escabullir y mirar para otro lado y tal, pues al final, si tú no lo encuentras, te encuentra a ti aquello para lo que has venido, ¿no? Entonces, yo he traído un libro de Raymond Moody, La vida después de la vida, que este libro de terapia regresiva, que es un referente en la terapia regresiva, pues cayó en mi mano hace 32 años. Pero yo era fotógrafa. Y por supuesto yo lo leí porque me lo dejó un amigo justo, pues bueno, que me quedaba aquel fin de semana con mi padre en el hospital,
que como otras veces pues había quedado, pero salía, pero en esta ocasión no salió, se quedó allí, ¿no? Y bueno, pues fue 3 horas antes de que yo terminara, 3 horas después de que yo terminara el libro, mi padre fallece. Estaba tan reciente lo que había leído que no me costó nada transmitirle a mi padre lo que acababa de leer. Es decir, papá, vete, no te quedes aquí, aquí estaremos bien, te vienen a buscar, mira a tu alrededor, vete directamente. Cuando estés allí, cuando hayas conseguido lo que tengas que hacer, a donde todos tenemos que volver, entonces viene. Es decir, yo lo hice de alguna manera pues en la emoción y habiendo leído este libro, lo llevé al pie de la letra, pero evidentemente luego seguí con mi carrera de fotografía y la que también me apasionaba, porque en el fondo a mí siempre me decían que tú sacas a la gente muy guapa, ¿no? Y yo le decía, es que yo lo que fotografío es su alma. me gustaba de alguna forma, cuando llegaba la persona a mí lo que menos me importaba era su aspecto físico, sino sacar lo que había dentro, transformar, hacerla sentir bella, de manera que igual las fotos duraban media hora y toda esa preparación duraba casi una hora. Esa felicidad de esa preparación en la que era en el centro es lo que hacía que sacara lo mejor de cada persona, ¿no? Y ahora pues hago lo mismo, pero con las almas. Y en este caso lo que hago es acompañarlas, porque realmente son ellos los que van a ir dentro de ellos mismos para sacar el verdadero ser que somos, lo que hay dentro de nosotros. Entonces, pues bueno, pues la terapia regresiva, después de la muerte de este familiar, de mi padre, donde, bueno, ya me pareció extraño una persona que muere de asma, pero que unos medicamentos le habían llevado a que le tocaba si salía sangre, es decir, salía hematomas, se le caía la piel. Luego, pues si no había tenido bastante, pasó lo mismo con mi madre, una mujer con 80 años que no había tenido ninguna enfermedad. Y igualmente, pues bueno, después de la muerte de un hermano, sufrió un shock, donde a ella le empezaron el psicólogo a decir, aquí pasa algo, pero cuando murió mi padre el shock fue bestial. Es decir, diagnóstico esquizofrenia. Yo ahora, después de saber, de haber experimentado, de vivir con mis pacientes lo que vivo, pues digo, ojalá lo hubiera sabido entonces, porque esa mujer de la que mi madre hablaba, que le decía que había matado a su marido y que había matado a su hermano y que ahora iba a matar a sus hijos, pues igual estaba ahí realmente. Entonces, bueno, pues también le pasó exactamente lo mismo, ¿no? También los medicamentos, los corticoides, historia, pues se desangraba y le tocabas. Y lo mismo, es decir, ya aquello me parecía demasiada coincidencia. Ya empecé a indagar un poco en todo este terreno de la salud y del ser humano, ¿no? ¿Qué hay detrás de estas? Pero por si no era bastante, la vida te da otra opción, a ver si te enteras. Y fue un hermano menor, que se va en un día por otro. El médico suyo, al que mi hermano le tenía una vocación, lo admiraba, como yo digo, la bata. Le confiaba totalmente en él, ¿no? Pues me dijo delante de su féretro, me dice, Susana, lo que le hemos metido a tu hermano no lo ha aguantado nadie, solo lo ha aguantado tu hermano. ¿Y cómo lo llevaba? A mí aquello ya hizo, espérate, ¿qué me estás diciendo? Bueno, pues empecé, como bien ha dicho él, pues el origen biológico de las enfermedades, qué es lo que pasa, por qué enferman las personas, todo un recorrido. Y me formé como coach, aquello de preguntar a las personas, fíjate, sabes perfectamente en qué situación estás, sabes a la que quieres llegar, tienes las herramientas y no se mueven. Es decir, me faltaba algo. Y ahí fue donde volvió a caer la terapia regresiva, donde cayó la terapia regresiva en mi mano. Y creo que lo que más me llamó la atención, que el primer contacto con la terapia regresiva fue con el doctor Juan José López Martínez, que hasta hace 3 años pues estaba en un hospital en Cartagena, y creo que ha sido de los primeros médicos que se la ha jugado en cierto modo y ha utilizado la técnica. De hecho, hasta llegó a ser de alguna forma denunciado por colegas suyos, pues, que luego no le ganaron, porque la misma juez dijo, es que no hay ningún motivo con lo que está haciendo, ¿no? Entonces, para mí, cuando yo vi que un hombre de ciencia estaba hablando de esto, dije, espérate,
aquí se puede trabajar. Y luego el doctor Kabuli, que es un referente en terapia regresiva, exactamente igual. Lleva 32 años trabajando con la terapia y formando, es la técnica con la que yo me he formado. Bueno, pues es lo que ella me hizo, pues conectar por las circunstancias con alguien que está muy cerca de nosotros, de Málaga, que es el psicólogo Carlos González, ¿no? Y ahí me formé. Y entonces yo puedo decir que a partir de ese momento es como si de pronto hubiera encontrado muchas respuestas y que te las dan los propios pacientes. Y entonces, ya entrando de lleno, ¿qué es la terapia regresiva? La terapia regresiva en sí, y resumiendo, consiste en hacer consciente todo lo que está en tu subconsciente, que de alguna forma está controlando la mayoría de nuestras actitudes y de las cosas que nos pasan. Y claro, evidentemente, pues a veces te crees que eso eres tú y descubres que no eres tú, que muchas de las veces de las cosas que hacemos, vivimos, sentimos y padecemos son nuestras, pero son nuestras posiblemente a consecuencia de experiencias vividas que de alguna forma no hemos entendido, no han concluido, se han quedado a medio hacer, han sido traumáticas para nosotros. ¿Y qué pasa? Que, como él ha hecho referencia, la física cuántica ya pues, lo contempla para nuestra alma, que algunos que sean más científicos, hablarles de alma, pues igual van a decir, espérate, el alma, esto del alma a mí da igual, como quieras llamarlo, es lo que menos importa en esta técnica desde el punto de vista terapéutico. Lo que importa es que somos una energía que de alguna forma está dentro de este cuerpo y está teniendo una experiencia que el objetivo es de entrada saber quién eres y sanar todo aquello que tu alma de alguna manera ha encapsulado, no ha entendido y está ahí. Y en el momento que salta, en el momento que empezamos a tener un síntoma, en el momento que empezamos a tener una dolencia o algo en nuestra mente que no nos deja estar en paz, es tu alma la que está diciendo, sácame de aquí. Entonces, para el alma el tiempo no existe. Eso quiere decir que cualquier situación vivida anteriormente, si no ha quedado resuelta, se está viviendo aquí y ahora. Es decir, que podemos estar viviendo lo que ahora vivimos, pero muchas otras experiencias más sin resolver, ahí están. Y conforme cualquier situación similar en esta vida, análoga a algo que quedara sin resolver, se activa esa memoria, ese recuerdo, y empiezas a tener los mismos síntomas, las mismas emociones, exactamente lo mismo que viviste en aquella experiencia que quedó sin resolver. Entonces, la siguiente pregunta sería, bueno, ¿esto qué quiere decir? Que somos fruto de experiencias sin resolver, pero de vidas pasadas, ¿no? A veces el trauma ha podido estar en esta vida, una separación que ha sido nefasta, ahí te has podido quedar anclado, no has superado. Puede estar en la adolescencia, una adolescencia mala. ¿Cuántos no han tenido una adolescencia rebelde? Te crees que la has superado al llegar a mayor, pero eso sigue estando ahí y te está afectando ahora en tu edad adulta. La niñez, los primeros días de vida, en el nacimiento, en el vientre materno y en vidas pasadas. ¿Qué es importante cuando alguien viene a una sesión? Lo primero, porque hay veces que me preguntan, bueno, entonces si yo vengo, cuando tú que trabajas a través de un diagnóstico que te dan, nunca trabajamos con un diagnóstico. Para nosotros el diagnóstico es una etiqueta que de alguna forma se le da a la enfermedad y sirve pues para que de alguna forma pues se tenga un método para sanar y ir al problema, ¿no? Nosotros en terapia regresiva o en terapia de vidas pasadas lo que vamos es al síntoma. Eso que estás sintiendo, eso que tú quieres trabajar, si en este caso pues puede ser, no lo sé, angustia, depresión, malestar,
las preguntas que nosotros vamos a hacer, fíjate, ¿y dónde las sientes? Pues en la garganta y como si fuera como si me apretaran con unas manos. Fíjate, pues ahora vas a ir a la cuenta de 3 en un momento en la que estabas sintiendo que te apretaban las manos y de pronto esa persona te va a empezar a narrar una experiencia que tengo que matizar. No usamos la hipnosis, no es necesaria la hipnosis. Se hace en un estado expandido de conciencia, que es una capacidad que tenemos todos, pero que con nuestros 5 sentidos no alcanzamos, pero está ahí. Entonces, ¿de qué manera se expresa tu alma cuando está en ese estado expandido de conciencia? A través de los sueños, a través de la imaginación, a través de un recuerdo. Es más, cuando están hablando conmigo, a veces pensará que te lo estás inventando. De hecho, me dicen, Susana, ¿y esto que estoy viendo? Pero es que esto me lo estoy inventando. A veces, cuando es la mente muy racional, le cuesta incluso empezar a decirme lo que está pasando por su mente, porque empieza a decir, esto me lo estoy inventando. Espérate, ¿cómo voy a decir esto? Si es que lo que me está saliendo es... Y ahí es donde yo siempre digo, todo lo que sea, aunque crea que te lo estás inventando, aunque crea que es una película, cuéntame tu cuento. Y ahí, en esa historia que te empiezan a contar, es donde van a ir a un momento en el que, de alguna forma, quedó algo sin terminar. Y eso puede estar, como bien he dicho, pues, por ejemplo, voy a contar, para no ir más atrás. No hace mucho, ya hace algún tiempo me viene una paciente que de hecho venía pues con tratamiento con algún tranquilizante de un psiquiatra porque había tenido una depresión muy grande, muy grande. La hija, cuando yo la vi aparecer, venía en un estado, pues lo que es un medicamento de relajación total, ¿no? Pero no obstante, pues aquello de una vez que sabía exactamente lo que le había pasado, un divorcio después de 20 años con la misma pareja, sale y se encuentra un amor idílico. Pues imagínate una persona después de tantos años con la misma pareja y sale y encuentra el amor de su vida, maravilloso. Todo es perfecto, salidas, viajes, a todas partes, lo que no... Pero de pronto, un día, porque la vida es así de caprichosa, cuando... se dan unas secuencias donde ella se ve obligada a pedirle el coche por una necesidad y ahí empieza a tener unas reacciones extrañas que ella ya se quedó, ¿pero qué es esto? Oye, que te voy a... espérate el coche, pero no vayas a correr, pero ten cuidado donde aparcas. Es decir, algo que ella dijo, ¿esto qué es? Bueno, y cuando volvió casi le echó una bronca, que le ha hecho al coche, como me den una multa. Bueno, que ella entró en shock. Rompió esa relación, pero entró en un shock tremendo, tremendo. Por eso digo que a veces que no hay que ir mucho más atrás. En cualquier momento que hemos vivido, cualquier cosa, puede estar ese trauma. Pues en este caso, cuando entró en ese estado expandido de conciencia, empezó a relatar, a vivir todo lo que había pasado en aquel coche. Todas las emociones, las que era consciente y las que no era consciente. Porque en terapia regresiva una de las cosas buenas es que tú tienes que revivir aquel momento, agotar al máximo todo lo que se experimentó en esa experiencia que te dejó ahí encapsulada, que te dejó ahí permanente. Tienes que agotar todo ese dolor. Una vez agotado ahí, pues vas retrocediendo más atrás, hasta el día que lo conoció. Y empezó a ver cosas desde el primer día que lo conoció, que por su ilusión no quiso mirar, no quiso ver, pero estaban ahí, ya estaban desde el minuto cero. Entonces, fueron necesarias 2 sesiones para trabajar con para resolver eso. Al poco tiempo fue a su psiquiatra, le comentó todo lo que había hecho y actualmente pues ha rehecho su vida y es otra, ha cambiado. Ella misma me decía, es que yo no tenía ni idea de todo lo que yo te he dicho a ti, yo eso no se lo he contado a mi psiquiatra. ¿Cómo le vas a contar algo que ni siquiera tú eres consciente de que lo estás viviendo? Entonces, igualmente puede pasar eso en la infancia. Muchos de los problemas, a veces no tienes ni que ir a una vida pasada, se han generado en tus primeros años de vida. Una paliza del padre, tremenda, una paliza del padre o de tu madre, eso te ha podido marcar para siempre.
por ejemplo, teniendo miedo a la autoridad, miedo en el colegio a los profesores, en la universidad a exponer. Es decir, son muchas cosas lo que de alguna forma algo sin resolver puede estar afectando tu vida, ¿no? Y sobre todo lo que sí es algo que siempre digo yo, aunque con el tema que vengas a trabajar saltes a una vida pasada, más tarde o más temprano tienes que trabajar el vientre materno, porque hay muchas de las cosas y vivencias que tenemos que se han gestado durante esos 9 meses dentro del vientre materno. ¿Por qué? Porque son 9 meses dentro de mamá, donde de alguna forma todo lo que mamá pensara, estás en contacto con la psiquis de mamá, con el pensamiento de mamá. Si mamá tenía miedo, si mamá se sentía sola porque el papá no estaba, si mamá tenía escasez al dinero, vivía es decir, en un estado de economía, ansiedad, todo eso lo hacemos nuestro. Y de ahí pueden salir sentimientos bueno, fíjate también aquello de que esperas una niña y se te presenta un niño, o esperas un niño y se te presenta una niña. Cuando estás ahí dentro, pues tú vas a decir, espérate, ¿qué tengo que hacer para que me quieran? Porque cuando me vean y vean que no soy lo que me tal, pues no me van a querer. Entonces ahí puede aparecer conductas en las que vas a hacer todo lo posible para que te quieran, para gustar, para querer, para dar, porque me tienen que querer, porque ya de ahí de alguna manera me quedo que no me van a querer porque no soy lo que esperan. Y pueden salir muchas más sentencias, mandatos que pueden estar influyendo, interfiriendo en la actitud. ¿Qué se hace en terapia regresiva? Pues se tiene que ir ahí. Cuando eres un bebecito, lo gracioso es que vas a decir exactamente todo. Es decir, te narran todo lo que está pasando, lo que está pensando mamá, lo que está diciendo mamá, todo eso lo empiezas a narrar. Entonces es en ese momento cuando tienes que coger y de alguna forma romper, darte cuenta de que todos esos pensamientos no son tuyos. Todos esos pensamientos eran de mamá. ¿Qué hacemos a nivel energético? Rompemos ese cordón umbilical que de alguna forma te tenía todavía unida a todas esas emociones que eran de nuestra madre. Yo me he encontrado con algún paciente que a pesar de tener 40 y pico de años, después de haber roto eso, al cabo del tiempo de decirme, Susana, es que me siento diferente. Es como si no me reconociera. Es como empiezas a tener comportamientos muy distintos. No se va a producir de la noche a la mañana, es decir, esto no es una varita mágica que te hace la regresión a nivel energético corto y al día siguiente eres otro. Ostras, si fuera así sería maravilloso, pero tampoco es así. ¿Por qué? Porque tú llevas 40 años teniendo una actitud que pensabas incluso que era tuya. Entonces ahora hay un proceso en el que tú mismo día tras día vas a ir observando que reaccionas de forma diferente ante ciertas cosas. ¿Por qué? Porque ahora estás siendo tú, el verdadero tú. Bueno, pues, ¿qué pasa realmente en la mayoría de los casos en la terapia regresiva? Que se va a una vida pasada. Normalmente, casi en el 90% de los casos, se suele ir a una vida pasada. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que realmente aquí estamos, y estamos todos, porque estamos recuperando asignaturas que no aprobamos en la vida anterior. Si no, igual ya no estábamos aquí. Entonces, pues cuando tú vas a una vida pasada, igualmente pues tienes que vivir la experiencia. Yo tengo el caso de una paciente que en este caso era muy bonita escuchar su regresión, que las suelo grabar porque me gusta después de que haya pasado un tiempo enviársela y la vuelvan a escuchar, porque aunque estás plenamente consciente mientras hacemos la regresión, no puedes quedarte absolutamente con todo lo que allí se vive, que puede durar 1 hora y media, 2 horas la regresión, no es fácil que te acuerdes de todo. Entonces, pues sí me gusta enviársela. Pues en este caso, esta chica llevaba 2 años queriéndose quedar embarazada.
bueno, in vitro, no había ningún problema, los dos estaban bien, no había ningún sentido, pero no había ni in vitro, probaron no sé cuántas veces, no había forma. Cuando vino a mí, vino porque alguien le había dicho, oye, ves con Susana y tal, pero no tenía, me dice Susana, no sé para qué estoy aquí. Cuando vienen a mí, yo no me pongo a explicarle lo que os estoy explicando. ¿Por qué? Porque realmente no es interesante ni que creas en vidas pasadas, ni que creas en la muerte, ni en que existe otra vida, ni nada. No es la función a nivel terapéutico. La función es que tú tienes un problema y eso te está afectando a nivel anímico, de alguna forma en tu vida, y ahí es lo que vamos a tratar directamente ese síntoma. Pues, evidentemente, pues, a ver, venga, pues, ¿cuál es tu motivo? ¿Qué es lo que quieres trabajar? Pues que quiero ser madre y no lo consigo, no hay forma y no sé qué es lo que pasa y tal. Bien, pues ahí es curioso porque lo primero que hizo en este caso es hacer un recorrido de toda su vida. Estamos hablando ya de una persona de 40 y algo de años. Es decir, va a ser una madre muy madura, ¿no? Claro, pues ahí también le ponían pues la etiqueta, es que está mayor, que es menos probable. Bueno, hace un recorrido y tengo que decir que en ese recorrido, pues ella, su madre, era de la madre que, siendo soltera, sin tener pareja, supuestamente, se queda embarazada. Eso estaba mal visto. Por lo tanto, cuando se acordó con una de las hermanas de la madre, casada pero sin hijo, que cuando naciera esa niña se la darían, es decir, a la tía, para que todo aquello quedara limpio. Claro, pues esa niña, cuando te está contando con un añito lo que vivía, lo que vivió, lo que sintió, el momento de la madre llorando, sabiendo que tenía que entregarla, todo ese dolor, la niña, en este caso mi paciente, pero era el bebé, lloraba, que eso es, bueno, enternecedor, realmente escucharlo. Hasta yo, cuando la he vuelto a escuchar, hasta yo me emocionaba, impresionante. El llanto desconsolado, yo quiero a mi mamá, yo no quiero que me den, yo no quiero salir, decía, no quiero salir. Bueno, pues sale, está con la mamá en el hospital, con algún primo y tal, y de pronto aparece en la sala del hospital la tía que se iba a quedar. ¡Bah! Se encoge. ¿Por qué? Porque siente que se la va a llevar. Entonces, supuestamente se trabaja todo eso, casi doy por finalizada diciendo, bueno, pues ha trabajado esto, y ella entiende porque lo hizo la madre, las circunstancias, que ahí puede sanar. No, me salta una vida pasada. Y en esa vida pasada es donde se ve en unas circunstancias donde esa tía que es la que se queda, la que, aunque la quiera mucho, no la quería tanto, porque evidentemente, de alguna forma, pues la robó a la madre. Ella pensaba que podía haber hecho otras cosas antes que eso, ¿no? Pues esa tía en esa vida era la dueña de la casa donde ella fue a limpiar. Por circunstancia, porque es todo un novelón. Pues te cuenta toda esa historia y ahí es donde conoce a alguien que esa tía le impide relacionarse porque era de condición social, que no era digna de ella, y se lo impidió. Y ahí se queda embarazada y le separa de esa persona a la que ella quería. Su sentencia en esa vida fue porque evidentemente le quitan el niño a ella. Le quitan el niño, se lo queda la pareja. Ahí es donde ella sentenció, no volvería a tener hijos es peligroso porque me lo pueden quitar. Y de hecho nació ella y vivió la misma experiencia, se lo quitaron a la madre. ¿Qué estaba grabado en su subconsciente? Tener hijos es peligroso. Evidentemente no había forma de que se quedara embarazada. Una vez trabajado eso, que lloró lo que no hay en los escritos, increíble. A los 3 meses me llama Susana, estoy embarazada. Desactivó algo que estaba ahí sin terminar. En el momento que toma conciencia, ve de dónde viene, desactivas eso y empiezas una nueva vida. Es decir, no hemos venido aquí a sanar el cuerpo, hemos venido a sanar el alma. Es el alma la que está enferma, no es nuestro cuerpo. Lo único que pasa
es que la única forma que nuestra alma tiene de expresarse es a través de nuestro cuerpo. De hecho, ya la ciencia lo contempla, que muchas de las enfermedades en medicina ya se les da que hay un carácter emocional, que puede estar ese carácter emocional. Pues sí, cuando tú algo que no has terminado, que no has resuelto, que no has entendido, que te has considerado una víctima o has sido verdugo, pueden ser muchas cosas, ¿qué se produce? Lo que llamamos en terapia regresiva un atrapamiento del alma. ¿Esto qué quiere decir? Que una parte de ti, de nosotros, se queda en esa experiencia viviéndola como si acabara de pasar. Y como el tiempo no existe, eso está pasando aquí ahora. Y tú, en cualquier momento, cualquier situación análoga va a activar esa memoria. En este caso, ¿cuándo se le activó a ella todo ese padecer? En el momento que decidió tener un hijo. Y empezó a tener todos los problemas que tenía. Entonces, es importante, y yo siempre digo, el cuerpo solo te está avisando de que hay algo dentro de tu alma que tienes que sanar. Entonces, como mucho, lo que podemos hacer es darle gracias al cuerpo, porque te ha avisado de que algo estás haciendo que no está, que estás en incoherencia con tu alma. El alma aquí no ha venido a sufrir, aquí el alma ha venido a resolver energías tóxicas que han quedado ancladas en un momento dado de nuestras existencias, de esta vida o de vidas pasadas. Entonces, cuando tú tomas conciencia de eso, ya de entrada, fíjate qué importante es. Me duele la cabeza y no te machacas, ostras, qué dolor de cabeza, qué dolor de cabeza, qué dolor de cabeza. Espérate, este dolor de cabeza, ¿qué me lo ha originado? ¿Qué he hecho que no estoy haciendo? ¿Qué estoy corriendo que no tendría que estar corriendo? ¿Qué me estoy tomando como si se me acabara la vida? Y ahí, si haces esas preguntas, te va a salir una frase, te va a salir una palabra que en el fondo te está conectando con ese estado expandido de conciencia. Lo que pasa es que evidentemente no lo sabemos trabajar. No, nadie nos ha dicho, espérate, esto como es, ese dolor de cabeza como si fuera que, pues como si alguien me estuviera martilleando ahí. Y fíjate, y si le pusieras palabras, ¿cómo sería? No lo sabemos hacer. Y aunque lo supiéramos hacer, eso no quiere decir que lo fuéramos a trabajar y que lo fuéramos a solucionar. Porque para tú trabajar algo, solucionarlo, lo tienes que tocar, lo tienes que sentir. Lo tienes que vivir, porque es la única forma en la que tú liberas esa energía que está dentro de ti, que es tóxica. No es que sea buena ni mala, porque esos calificativos de buenos y malos son calificativos que ponemos nosotros a raíz de nuestras creencias, convicciones, donde hayamos crecido, donde nos hayan educado, etc. No, se trata de, en definitiva, de incoherencia. Estás haciendo algo que no tiene nada que ver con lo que piensas, ni con lo que sientes. Y eso posiblemente no te pertenezca a ti. Cuando trabajamos en terapia regresiva con vidas pasadas, es primordial ir a la experiencia de la muerte en esa vida. Una vez la has trabajado, has ido al origen de ese problema que necesitas trabajar, tienes que vivirlo y revivirlo tantas veces como sea necesario hasta que saques absolutamente todo y digas o hagas lo que no hiciste. Imaginaros, por ejemplo, en el caso de una persona, como he tenido alguna paciente, que su motivo de consulta es que no se llevaba bien con las mujeres, no terminaba de casar con ellas, no sé qué problema tenía y de hecho también le intrigaba mucho cómo tardó tanto en quedarse embarazada, que luego se quedó embarazada, pero ella no entendía porque se había trabajado mucho, que si Reiki, que un montón, había trabajado mucho a nivel espiritual, ¿no? Pero eso le quedaba ahí, esas penas. Bueno, pues en esa regresión va a un momento en el que ella
ella, pues en esa vida era prostituta, pero no voluntariamente, sino las circunstancias de la vida le llevaron a eso. Las demás chicas que trabajaban allí lo hacían muy a gusto, pero ella no le gustaba eso. Resulta que de todos los hombres que no la trataban bien, hubo uno que se enamoró y además quedó embarazada, pero este hombre tuvo que partir y claro, ahí cuando las demás compañeras se enteraron que estaba embarazada, decidieron que abortara y matarla, porque no podía estar allí una mujer embarazada. Y ahí explica ella exactamente lo que le hicieron, cómo le metieron un palo para que abortara. Bueno, la mataron. Y tengo que decir que antes de empezar la sesión me dijo que tenía un dolor en la espalda desde hacía unos días. Pues cuando está contando las violaciones que vive mientras trabajaba en ese prostíbulo, barbaridades, es realmente, ¿qué dices? Es que eso es, digamos, la parte más dolorosa de una regresión, que tú tienes que prestar tu cuerpo para que a través de tu cuerpo, tu alma libere esa energía tóxica, porque si no tiene un cuerpo, no la puede liberar. Entonces, es a través del cuerpo cómo libera, por lo tanto, tienes que prestar tu cuerpo. Y en este cuerpo físico sentí todo lo que vivió en ese momento. Evidentemente eso es doloroso porque vas a sentir muchísimo dolor, pero tienes que sentirlo, porque estás liberando. Todos sabéis que aquello que no dices y te tragas para adentro, eso está ahí, está de alguna manera haciendo hervir la olla. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que soltarlo, tienes que liberarlo. Una vez ella vivió toda esa experiencia, se va a ese momento en la que las compañeras, esas mujeres, deciden matarla y lógicamente también abortar, y abortar de esa manera tan dura, tan desagradable. Y en ese momento cae encima de la tarima, que era de madera, y había un clavo. Ese clavo es ese dolor que había ido no sé cuántas veces al médico y no había nada, todo estaba perfecto. ¿Qué se hace en la terapia regresiva? ¿Qué se hizo? Pues hacemos un poco de cirugía. Yo no soy cirujana, pero hay cirugía. Tienes que cortar, tienes que sacar ese clavo, tienes que volver a coserlo. Y a nivel energético la persona está sintiendo exactamente cómo le sacas el clavo y cómo reparas y sanas todo eso. Lógicamente, en esa experiencia, ella misma, porque yo no hago nada ni digo nada, no puedo poner ni una sola palabra para no condicionar, es la misma persona la que toma conciencia y la que va diciendo, ahora entiendo por qué me llevo mal con las mujeres, no me fío de ellas. Es decir, desapareció el dolor, ese ya no estaba, ya ese clavo no estaba, ese dolor desapareció y el comportamiento posterior con las mujeres pues cambió. Entendía que estaba haciendo responsables a todas de aquello que vivió en esa experiencia. Entonces, cuando trabajas en la vida pasada, la tienes que hacer, ir a la persona a la muerte en esa vida, vivir los últimos momentos de vida de ese cuerpo. Y instantes antes de la muerte hacemos una pregunta y es ¿cuál es tu último pensamiento antes de morir? Y ahí pueden haber muchas sentencias. Como por ejemplo, en este caso, estas me lo van a pagar, lo que me han hecho, no volveré a tener hijos porque me lo pueden matar. Es decir, hay una serie de respuestas que tú vas a dar, que esos son los que luego tú vas a meter en tu mochilita y traes para la siguiente vida a trabajar. Luego, cuando ya has llegado a la muerte, vas a ver cómo tu cuerpo se queda ahí y vas a ver cómo sales de ese cuerpo. Esa experiencia, sentir cómo abandonas ese cuerpo, que cada uno te lo cuenta de una manera, porque cada uno sale desde un punto diferente, y están viendo su cuerpo ahí tirado, eso es realmente algo impresionante. Y no es el testimonio de uno, es decir, hasta el que no cree te lo está diciendo. Pues ahí en ese momento también hay otra pregunta.
¿qué crees que te faltó aprender en esa vida? Y ahí puede ser que digas, me faltó, normalmente casi ese suele coincidir en la mayoría, me faltó amar, aprender a amar, me faltó amarme a mí. Es decir, ahí te empiezas a dar cuenta que toda esa experiencia de vida solo estaba ahí para que tú aprendieras. Una vez has vivido eso, cuando tú tomas conciencia del ser que somos, de que realmente somos actores, todos, donde en este cuerpo físico estamos desarrollando un papel, el que nos ha tocado, y cuando vas a otras vidas pasadas te das cuenta de que en otra vida te tocó otro papel diferente, y si lo que tú has venido a trabajar en esta vida no tomas conciencia, no entiendes el porqué, pues como para el alma el tiempo no existe, tiene una paciencia infinita y esperará el tiempo que sea necesario hasta que tú asumas lo que tengas que asumir. ¿Qué pasará? Volverás a encarnar y repetirás historia, volverás a vivir pues experiencias similares a las que ya has vivido. Yo me he encontrado con pacientes que han ido a una vida pasada y era muy similar a lo que estaban viviendo ahora. Se te van a otra vida exactamente igual, en una a lo mejor eran hombre, en otra igual eran mujer, en otras igual era un chico, lo que sea, vas a cambiar posiblemente el personaje, pero la película la vas a repetir igual, tantas veces como sean necesarias, hasta que tomes conciencia de que todo está dentro de ti y no fuera de ti. ¿Cuáles son los casos más difíciles, entre comillas, de trabajar? Pues creo que casi de los que hay más, que es el victimismo. ¿Cuánta gente diría que tienen una posición de víctima? La mayoría, la víctima ni siquiera es consciente de que es víctima. Yo me he encontrado con alguna paciente en la que cuando yo la he visto, que yo evidentemente intento de alguna forma, no interfiero ni etiqueto, aunque yo esté viendo que el rol que está teniendo, la vida que está desarrollando es de víctima, jamás voy a decirlo, ¿no? Pero, claro, ahí yo hago unas preguntas. Una vez finalizada, pues de alguna forma, para que tome conciencia de lo que ha vivido, de la posición que tenía y tal. Pues fíjate, ¿tú te has visto alguna vez en esa posición en la que, por ejemplo, con todo lo que yo hago, con lo que yo les quiero, con lo que le doy a mis hijos, con lo que hago en mi trabajo, con lo que hago por la gente y cómo me pagan? Cuando estás dando mucho, estás dando todo de ti y no recibes esa respuesta, ahí es donde estás diciendo, voy de víctima. Y cuando vas de víctima, lo que puede haber detrás, pues son experiencias en las que has vivido situaciones que te han hecho tener ese rol de víctima. En el momento que tú empiezas a tomas conciencia de que estás teniendo ese papel en esta vida de víctima, es en el momento en el que tú puedes ya, de alguna forma, empezar a resolver, porque ya te detectas, ya estás viendo ahí, ostras, fíjate. Pues yo recuerdo que esta paciente, cuando yo le hice esa pregunta, me dice, no, tardó en llamarme para el seguimiento que suelo hacer, hasta que un día la llamo yo y me dice, mira, Susana, ¿sabes por qué no te he llamado? Porque cuando me hiciste pensar eso, casi me sentí mal. Porque yo víctima, solamente esta respuesta, yo víctima, ya en el fondo, pues estaba denotando, sí, yo víctima. Y luego me reconoció, me he dado cuenta y tienes razón, voy de víctima. Es decir, entendió perfectamente que las vidas que había desarrollado, que se habían trabajado, había tenido ese patrón de víctima en toda. Y en esta seguía teniendo el mismo patrón. Si vas de víctima,
en esta vida, no dudes que después de que hayas trabajado las vidas que sean necesarias, donde fuiste víctima, llegará un momento que aparecerás una en la que descubras que fuiste antes verdugo, fuiste victimario. Y ahí ya Pitágoras lo decía, la ley del círculo. El universo no entiende de bueno ni de malo, entiende de equilibrio. Si algo no está en armonía, se va a mover de tal manera para que se equilibre. Lo que tú das te viene de vuelta. Tú das amor, recibirás amor. Tú das miedo, tú vives en la inseguridad, tú vives da igual en lo que sea, que eso lo vas a vivir de alguna manera. Todo lo que vivimos es el equilibrio que el universo va a utilizar siempre, porque el juicio de bueno y malo es algo nuestro, pero el universo no entiende de eso. Para nosotros todos somos almas exactamente igual de dignas y de amorosas. No nos juzga nadie, nos juzgamos a nosotros mismos, siempre somos nosotros los que nos juzgamos. Entonces, pues, dicho esto, es importante cuando se vive esa experiencia de vida pasada, no solamente tomas conciencia de lo que te ha originado eso que ahora vienes a trabajar, sino que hay que recuperar esos fragmentos de tu alma que se han quedado en esas experiencias. Porque al recuperar es como si recuperas una parte de tu energía que te pertenece. Y es cuando empiezas a recuperar esos fragmentos de almas atrapados en las diferentes experiencias sin resolver, empiezas de alguna forma a expandirte. Empiezas a ser más tú, lo que realmente somos. A veces, cuando recuperas estos fragmentos y has resuelto pues, las partes importantes de tu vida que te puedan estar perjudicando, luego hay algo que también puede influir en tu vida y que es externo a ti, indirectamente. Y ahí entramos en el tema de las almas perdidas. No sé si esto os suena o habéis hablado. Yo, para mí, creo que es uno de los temas dentro de la terapia regresiva que considero pues más entrañable y que es al que a muchas de las personas le da mucho miedo. Porque para una persona hablar de almas perdidas o de entidades que puedan estar ahí, de muertos, fantasmas, ¡guau!, miedo. Bien, pues puede ser. Como también hablar de terapia regresiva y decir que, ¡guau!, es que a ver si me voy a una vida y me quedo ahí anclada y ahora no vuelvo. No, pues eso, quedaros tranquila porque no va a pasar, porque de entrada es que no vas a ningún sitio y vas a estar plenamente presente, ¿no? Pues con el tema de las almas perdidas también me encantaría transmitiros que para mí es una de las cosas con las que más se aprende, más amor llegas a sentir por todo lo que te rodea, más se entiende el sentido de la vida. No, es como si realmente conectaras pues, con ese más allá, que no es posible hacerlo de ninguna otra manera, salvo que tengas un don especial y puedas verlo. Precisamente en el libro que en breve pues espero que esté publicado, en el que soy coautora, donde estamos 12 terapeutas, nos hemos puesto de acuerdo para hablar sobre la terapia regresiva, donde cada uno desarrolla pues, un tema en consulta trabajado de alguna forma, desarrollado tal cual, es decir, transcrita tal cual fue la regresión, y con el testimonio del paciente después de la regresión. Cada uno trabaja un tema muy distinto en consulta, desde la ansiedad, el gemelo solitario, es decir, hay muchos temas. Yo, en mi caso, mi capítulo es las almas perdidas y, en este caso, un obsesor. ¿Qué pasa con las almas perdidas? Y es muy importante en el momento que estamos viviendo todavía más. Para mí creo que es muy importante. Muchos piensan que con la muerte se acabó todo. Bien, pues es perfecto, pueden hacerlo, pero no es así, no se acaba todo.
Y esas almas perdidas a veces se quedan por el apego que tenemos a todo lo que nos rodea. Es decir, nuestro padre, nuestro hijo que se va, un abuelo que se va, cuando se está muriendo o se ha muerto, lo primero que nos sale: por favor, no te vayas, no me dejes, ¿cómo me vas a dejar sola? ¿Y qué hacen? Se quedan, literalmente se quedan. Se pueden quedar porque se creen que al quedarse al lado del familiar van a ayudarles. La mayoría de las veces, es decir, la mayoría de las almas perdidas son familiares. Y normalmente suelen estar hasta bisabuelos igual, ¿no? Pero ya más no es normal. Pero también están, pues, almas perdidas que vienen de vidas pasadas. De lo que llaman, pues, es un karma. Que algunos interpretan el karma como si fuera algo malo. Para nada es algo malo. Un karma es aquello que no hiciste, pues ahora lo reparas viviéndolo a la inversa. Lo resuelves y ya está. Es decir, si este me hizo este daño y ahora él me está haciendo este daño a mí, pues ya estoy en paz. Es decir, es la forma de estar en paz, de que tu alma esté en paz. Pues estas personas, ¿por qué se puede quedar un alma que te ha hecho, que de alguna manera se ha quedado a ti pegada y viene de vidas pasadas? Bueno, pues porque en aquella vida, igual, pues tú lo mataste a su familia. Y él sentenció: nunca te voy a dejar en paz, ni a ti ni a tu familia. Es decir, te voy a fastidiar. Y como para el alma el tiempo no existe, pues ahí está fastidiándote a ti y a toda tu familia. Es decir, que hay veces que preguntas a una familia: ay, sí, esto es genético, porque mi abuelo lo tiene, mi hermano lo tiene, mi prima lo tiene, en la familia todas las mujeres lo tenemos. Igual te vas, empiezas a indagar y te das cuenta qué pasó, qué hizo que alguien dijera: tu familia me la va a pagar. ¿Cómo trabajamos en este caso? Porque ahí hay un mandato, un juramento, una sentencia en la que tu familia, todas tus generaciones, va a estar castigada de por vida. Hay que terminar con eso. Y ahora diréis: bueno, ¿y cómo solucionas? Pues yo a mi paciente lo que le pido, lo que le pedimos es al paciente, cuando me viene con ese problema, le pido que preste sus cuerdas vocales a esa entidad que está ahí, porque además te lo dicen. Es decir, nada más entrar en conciencia expandida, dices: siento que aquí hay algo, como si fuera aquí. Pues no, creo que, ¿pero eres tú? No soy yo. ¿Dónde está? Aquí. Bien, pregúntale si quiere hablar. Y igual te dicen: no quiero hablar. Me dice que no quiero hablar. Bueno, pues no pasa nada. Le prestas tus cuerdas vocales para que yo hable con él. Y consienten, a veces a regañadiente, porque la paciente siente un poco de yuyu, siente miedo, ¿no? Estoy, espérate que le voy a prestar mi cuerda vocal y si se mete dentro. Jamás esto que nos han dicho de que se meten dentro de nuestro cuerpo, no es posible. Para nada. Lo único que sí es que se adhieren a nuestro campo vibratorio, a nuestro campo magnético, por lo tanto pueden estar influyendo en tu mente, en tu psiquis. Y algunas tienen tanta fuerza que incluso te pueden obligar a hacer cosas como matar a alguien. ¿Cuántos casos te han dado con lo bueno que era y de pronto mató a alguien? Pues ahí eso la justicia creo que lo cataloga de alguna manera, enajenación mental, es decir, no sé ahora exactamente qué término utiliza, pero es como si no lo enjuician porque no estaba en su sano juicio. Bueno, pues ahí pueden estar interfiriendo esas entidades de alguna manera que utilizan a esta persona para llevar a cabo. Lo bueno es que la energía que tienen le va a permitir hacer eso, pero no pueden, no tienen suficiente fuerza como para hacer lo que les dé la gana. Es la ventaja. ¿Por qué se adhieren y se pegan al campo magnético? Porque es la única forma y roban la energía. Es decir, si se pegan a alguien, están robando tu energía. Eso te está debilitando. Te están debilitando no solamente influyendo a nivel mental, físico, porque
con lo que murieron, lo siguen teniendo. Mientras estén en el plano físico, todas sus creencias, todos sus pensamientos, lo siguen manteniendo exactamente igual. Y eso está influenciando en la persona a la que se han quedado pegados. Pues una vez consigues que la paciente ceda sus cuerdas vocales, yo, cuando me dirijo a ella, pues lo hago como si estuviera en una tertulia de un café. Así de sencillo. Recuerdo que hace un par de días me llama una paciente en la que me dice: Susana, estoy como muy nerviosa y esto me parece muy extraño y no sé qué me pasa, porque además estoy en la playa y me he tumbado, y cuando me he tumbado he empezado a ver caras. Claro, le dije, bueno, pues vente y vamos a ver qué es. Pues sí, había un alma perdida, había más de una, pero en este caso una en concreto, que cuando le digo, bien, ¿qué haces ahí? A ti no te importa, te le cambia la voz, eso sí, a la paciente le cambia totalmente la voz. Y de entrada se suelen hacer los fuertes, actúan, incluso te pueden decir, soy Lucifer, porque saben que de alguna forma te retan al terapeuta, como diciendo, tú vas a poder conmigo, espérate, a ver, ¿no? Y como en este caso, pues, bien, soy feo, me decía, soy feo, soy horrible, soy un monstruo. De hecho, la paciente me decía, es que es muy feo, es muy negro, parece como decía, te utilizaba una palabra, un monstruo. Y digo, bueno, pues me han dicho que yo no te estoy viendo, pero según me dice aquí fulanita, eres muy feo. Dice, sí, soy muy feo y soy muy malo. Digo, ¿y cómo te llamas? Porque a mí eso no me importa. Para mí te amo exactamente igual, sea como sea. Y me dice, me llamo Lucifer, gritando. Digo, jolines, pues ese nombre, bueno, pues no está mal, pero estoy segura que ni eres tan feo, ni te llamas Lucifer. Dice, ¡ja! ¿Qué? ¿Me vas a chulear? Y empezó a dar la paciente un poco de palazos así. Como para mí es una forma, está perdida, son almas perdidas, por muy oscuras. Pues yo en ese momento le digo, mira, yo te voy a ayudar, porque tú lo que me estás diciendo no me lo creo. Así que a la cuenta de 3 te vas a ir a antes de que estuvieras en esa situación, en esa oscuridad, y tuvieras cuerpo. 1, 2 y 3. Y de pronto, ¿dónde estás? Pues estoy en una casa. ¿Y qué estás haciendo? Y te empiezan a contar su vida. Era un niño con 9 años. Te cuenta las palizas que le estaba dando el padre, la cantidad de barbaridades. Es decir, empiezas a tener un amor, una compasión, empiezas a hacerle ver, a entender que todo lo que él era fruto de esa vida que había tenido, que ni era malo, ni era todo con lo que él se había ido. ¿Y por qué dice Lucifer? Porque a todos nos han metido en la cabeza que cuando moramos y vamos al infierno, y el infierno está el diablo y se llama Lucifer, pues tú te mueres y te quedas con eso, ¿no? Bueno, pues en este caso, cuando toma conciencia, cuando le haces ver, le llevas a la muerte y te dice cómo ha muerto. Porque otro de los síntomas que manifestaba la paciente es que siento que me están apretando la garganta. Estaba sintiendo la presión que estaba viviendo ese alma perdida. Ese alma que se decía, nominaba como si fuera el diablo. Vive su muerte, vive todo lo que sintió en esa vida, y en ese momento, cuando ha salido del cuerpo, es cuando le hacemos tomar conciencia de que dentro de esa rabia, de ese dolor que vivió en aquella muerte en la que le estrangularon, no le permitió ver que hay seres familiares que vienen a buscarlo. Es entonces cuando él ve a esos familiares, ve que le han venido a buscar, y entonces cuando te dice, sí, me quiero ir a la luz, ahora ya sí quiero volver a casa. En ese momento, toda la energía que le ha robado a mi paciente se la tiene que devolver. Y mi paciente tiene que devolver toda la energía que ese ser le ha metido dentro de tu cuerpo, porque esa energía está en ti, está interfiriendo en ti. Te puedo decir que cuando la paciente me está diciendo, cuando se van, están subiendo
pues a ese sitio donde iremos todos más tarde o más temprano, eso es precioso, es súper bonito. Es decir, es realmente sorprendente todo lo que no nos han dicho, todo lo que está ahí y cómo tantas y tantas cosas pueden estar interfiriendo y no dejándonos avanzar. Lo bueno que tiene esta técnica es que te permite de alguna forma tomar conciencia de eso, eliminar esas energías tóxicas que están dentro de nosotros, que ni somos conscientes nosotros que la tenemos, porque el ser humano como autodefensa se protege y olvida cosas, porque es la forma que tiene de seguir adelante. Entonces, pero aunque creas que las has olvidado, están ahí y están afectándote y están interfiriendo en patrones que repites muchos. ¿Cuántas veces conozco una persona y otra y todos son iguales? Voy de Guatemala a Guatepeor, hasta que limpies, elimines y te des cuenta de que todo lo que estás viviendo es algo que hemos decidido vivir cuando estamos ahí arriba. Y ahí os podría decir, si podéis leer el libro de Michael Newton, este libro que él es un doctor que lleva muchos años también trabajando. Él ha trabajado con la hipnosis, cosa que no es necesario, pero bueno, él la utiliza, ¿no? Y sobre todo él ha trabajado lo que es el bardo, que es desde que abandonamos el cuerpo, ¿dónde vamos antes de volver a entrar en otro cuerpo? Merece la pena, porque son testimonios de miles y miles de pacientes. Y te cuentan todo lo que se vive allí y cómo hacemos un balance de lo que hemos hecho. Y una vez que hemos hecho ese balance de lo que hemos hecho, volvemos a decir, bueno, pues vamos otra vez allá, vamos a repetir otro papel, a ver si nos superamos en esta. Y ahí es donde te encuentras, pues que venga, pues ahora tú que has sido mi mujer en esta vida, en la otra serás mi hijo. A ver qué tal lo hacemos, a ver si las asperezas que tuvimos en esta vida, de esta forma las resolvemos. Es decir, ponernos en paz. Entonces, cuando tú sabes eso, sabes que esa persona que tiene ahí delante, aunque creas que te está trasteando, te está haciendo la vida imposible, simplemente te está facilitando las herramientas para que tú te des cuenta de lo que estás consintiendo, de lo que estás haciendo y de la incoherencia en la que vives. Porque te han dicho hasta que la muerte te separe. Y no tiene que ser hasta que la muerte te separa. De una forma, de otra, porque igual enfermas estando con quien no quieres estar, ¿no? Entonces, cuando tú tomas conciencia, y sobre todo puedes tomar conciencia porque esa persona que te está trasteando en esta vida, y tú vas a una vida pasada y te das cuenta, como alguna paciente me ha dicho, jolines, pues hasta poco me está haciendo con lo que yo le hice. Empiezas a verlo de una manera muy distinta, porque sabes que de alguna manera estás reparando. Y cuando tú cambias, todo cambia a tu alrededor. Es decir, también puede cambiar la actitud del que tienes enfrente. Yo no sé cómo vamos de tiempo, porque es que esto... Entonces, igual quieren hacer preguntas. Estamos diciendo que no hay tiempo. Eso es. No lo sé, porque es que esto es muy amplio y si algunos quieren hacer preguntas... nos da una opción. Exactamente, que eso sería también interesante, ¿no? Porque cada tema, es decir, desde, si hablamos del vientre materno, es para hacer toda una charla. Si hablamos de vidas pasadas, pues exactamente igual. Si hablamos de lo que es pues almas perdidas, bueno, pues hay un abanico muy grande, como he dicho, es decir, de almas perdidas desde los familiares al oportunista, que el oportunista, ¿cuál es? El oportunista es aquel que a ti te pilla en baja vibración, por eso qué importante es vibrar alto. Levántate cada mañana agradeciendo lo que tiene, con una sonrisa, y si no te sale, fíngela, y si es necesario, métete un lápiz, hasta que te lo creas. Pero sonríe a la vida. ¿Por qué? Porque si tú estás en baja vibración, eres como un gusirú, como decía mi hija, ¿no? Esto es que se enciende una bombillita que está diciendo, oye, almita perdida, vente para acá que aquí te vas a pasar pipa. Es decir, se adhieren por eso, esos son los oportunistas, quieren pasar por allí, uy, allí me lo que te gusta beber, te gusta fumar, ¡guau! Allí voy porque ahí podré fumar de ti. Hay mucha gente que fuma y no fumaba y de pronto ha empezado a fumar, y es porque estos oportunistas se han pegado ahí. Y digo, bueno, con esta voy a utilizar para fumar. Empiezas a fumar
y te están fumando a ti. Yo he tenido algún paciente que ha dejado de fumar después de una regresión y de vivir la experiencia que vivió. Es decir, desapareció. Al cabo de no sé cuánto, al cabo de 3 meses, me dice: Susana, llevo 3 meses sin fumar, después de la regresión. Entonces, estos oportunistas los puedes coger porque hay sitios donde almas perdidas así. Hospitales. Eso es un centro de almas perdidas bestial. Es muy raro que alguien que se dedica a la salud no lleve almitas. Geriátricos. No te digo tanatorios y cementerios. Ferias. Un lugar de vicio, de diversión. Así, también. De hecho, esta que digo que fue a la playa, al día anterior había estado en la feria. Bueno, pues vio un perfil. Entonces, aprovechan la baja vibración. Qué importante es trabajar tu vibración. Y hay veces que no la puedes trabajar si no te quitas todas las capas que tenemos. Tienes que empezar a quitarse esas capas. Y una vez te quitas esas capas, pues empezar a cambiar de actitud. Porque yo siempre digo, yo te puedo hacer una regresión porque que también he tenido casos de obesidad. Y hay un origen donde la última palabra es nunca más, como la película, nunca más volverá a pasar hambre. No que fuera eso lo que me dijera, pero más o menos, ¿no? Por ahí va la historia, ¿no? Entonces, pues evidentemente se lo tragaba todo, ¿no? Entonces toma conciencia y ahí ya pues eso va a disminuir. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que tú llevas igual 30 años con unos hábitos alimenticios y tú has desactivado eso, pero ahora tienes que desactivar tus hábitos alimenticios. Entonces yo siempre digo que no hay ninguna terapia que sea mágica y que sea la que lo resuelva absolutamente todo. Esta lo bueno que tiene es que tú tomas conciencia del verdadero ser que eres, de por qué estás aquí, para qué estás y a dónde vas. Y eso ya es una fuerza que te hace ver todo de una manera muy diferente. Lo que antes de dolor se convertía en sufrimiento, ahora el sufrimiento desaparece, porque a fin de cuentas ese sufrimiento es el que nos enferma. El dolor no. El dolor dejas pasar unos días y se baja la inflamación, pero el sufrimiento, esa inflamación, se carga al final el órgano al que esté afectando, ¿no? Entonces, cambiar la actitud. Yo muchas veces cuando he terminado esto, le digo, y ahora te tienes que poner en manos de un nutricionista, porque si no, esto que has hecho no va a servir de nada. Alguien que te enseñe a comer. Cada día, desde este momento, tú tienes que empezar a cambiar tus hábitos, tienes que empezar a hacer cosas diferentes. Y no te pongas retos muy altos, empieza por uno muy chiquitito. Pero cada día uno más, y de pronto te descubrirás en cuestión de pocos meses que eres tú. Y no te va a costar porque ya has desactivado eso que estaba ahí en tu subconsciente diciéndote come, que te puede faltar la comida. Entonces, fíjate qué importante. Y ahora ya. Sí, bueno, tú me dices porque... No, sí, por eso. Disculpa, Susana, porque no lo había dicho que el Ateneo cerramos sobre las 8:30. Claro, por eso he dicho... No lo primero que tenía que haber dicho. Claro, bueno, pues entonces sí, en este caso... dejamos ahora un par de intervenciones. Simplemente agradecerte en primer lugar la conferencia, que más que una conferencia es compartir una experiencia, un trabajo que haces por los demás, ¿no? Un trabajo de consulta y se te ve una enamorada de tu terapia y de lo que trabajas, ¿no? Entonces esa forma tan vivencial, ¿no? De contarla y tal. Y entonces es muy de agradecer, ¿no? Utilizado ningún recurso, simplemente has hablado la palabra y lo que te sale del corazón. Sí. Muchas gracias por tu conferencia. Una acotación, enseguida damos lugar a 2 o 3 preguntas, que es lo que podemos hacer. Una pequeña reflexión cuando hablas de la vida y de la muerte, del dolor y del sufrimiento. Yo hablaba antes de psicología, de parapsicología. Está claro que es Eros y Tánatos, la vida y la muerte juntos, el miedo a la muerte. Ahora se están haciendo, estos días, hace poco, muy poco, hemos escuchado esa información de que están haciendo incubadoras inteligentes que se adaptan flexibles, lo más posible, al vientre de la madre. Curiosamente, se están diseñando aquí, muy cerca, ¿eh? Y es una cosa muy curiosa, ¿no? Como de reducir ese impacto fuerte del nacimiento y tal, y lo que es el nacimiento, un nacimiento amortiguado.
de una muerte, porque el miedo al sufrimiento y el miedo a la muerte, como tú lo has dicho ya muchas veces, lo que te retiene, lo que te hace ahí, el poder amortiguar y suavizar esos pasos Sí. y tal, me parece importantísimo. Sí, porque realmente un niño que pasa del nacimiento a una incubadora o nace por force, eso es un trauma. Eso es lo que es que es todo muy largo, es decir, hay mucho que explicar en cada parte. Pero vamos a dejar un poco que... Eso es. Exactamente. Vamos a darle un aplauso primero a Bueno, por supuesto. Una preguntita, Susana. Una pareja que está en baja vibración y yo he sentido que tenía almas pegadas, ¿vale? Eso me ha podido afectar a mí, como esa energía se me ha quedado a mí, ¿se me puede quedar o eso va con él? A ver, yo esto no te lo puedo decir. Evidentemente, si tú estás... No, en general, sí, he puesto mi ejemplo, pero en claro, general, sí. Estar contigo pueden estar dependiendo de tu vibración. Si tú estás en baja vibración y estás con personas que están en baja vibración, pues pueden estar contigo y con él, o con los dos, porque además esa es otra cosa, es decir, un alma perdida puede estar contigo, con tu hermano, con el otro y con el otro. Cuando tú de alguna forma vas a mandar a alguien a la luz, después de que ya toma conciencia de todo eso, de por qué está ahí y que ya es el momento de volver a casa, una de las cosas que tenemos que hacer los terapeutas y le preguntamos, fíjate, ¿estabas solo con tu hija o estabas con alguna otra más? Sí, no, estoy también con esta, con esta. Bien, pues ahora recuperas todas tus almas porque tienes que, todos esos fragmentos tuyos, porque tienes que subir totalmente. Entonces, eso de la única manera que se sabe es pues en ese estado expandido de conciencia, a través de una regresión. Tú lo sientes. En el fondo tú sientes, es como si dijeras que siento algo que como si no fuera yo. Vale, gracias. Una pregunta. Bueno, allí al fondo, sí. Buenas tardes. Hola. Susana Villegas, compañía y todos los demás, que somos seres de luz. Aquí estamos por una cuestión que tenemos que sanar sí o sí. No he podido llegar antes porque me ha sido muy difícil encontrar ese lugar, pero he llegado con la comunicación y demás. Susana, Toñi, de Jerez de la Frontera, que me conoce desde muy pequeñita, me ha dado tu dirección y demás, y la conferencia que me ha dado tan interesante, que me ha parecido formidable y auténtica. Quería preguntarte, por favor, si eres tan amable, si me pudieras ayudar de alguna forma, porque yo soy numerología número 33. Nací con 10 meses. Yo soy muchos cursos, probablemente, de muchos, te lo digo de antemano. Nací con 10 meses debido a los forces y demás, pero estoy viviendo una experiencia muy dura y todo lo que has dicho tú aquí, hoy, me siento tan sumamente identificada. Algo tengo que sanar de mi árbol genealógico, como no sé de qué forma me podría ayudar, aunque tenga que tener una consulta contigo en privado. Sí, bien. Necesito decirte que tengo que sanar, soy una mujer muy deportista además, pero la vida, el recorrido de mi trayecto me ha hecho que me ocurra una operación de una triada, a un síndrome, otras cosas. Yo trabajo en la sanidad, he intentado por todos los medios la sanidad, intentar sanar lo mío, pero indudablemente hay algo ahí en mi árbol genealógico, en mis ancestros, o no sé en dónde, que tengo que sanar sí o sí, y yo siendo número 33 en mi misión de vida. Entonces, estoy intentando atarme a todos los cabos que haya para sanar esto. Y tú has surgido en mi vida. Yo no podía ni venir, y he venido como he podido, porque algo superior a mí me decía, tienes que ir, Margarita, como sea, tienes que ir. Yo estoy por un bastón todavía, pero yo he venido, me ha costado llegar, pero he llegado, afortunadamente, y he tenido la fortuna de poder usar no todo el tiempo que hubiese necesitado, pero lo más importante, me he quedado con ello y me parece magnífico. Y quiero dar un aplauso por lo que nos brinda esta señora con su sabiduría.
muchísimas gracias a ti por tus palabras. A ti. Y yo estoy aquí porque tengo que sanar cosas y demás. Bien, pues No mira. es otra herramienta. Sí, Entonces, pues, ¿sabes? disculparme que yo me atreva, que Sí. soy una persona muy tímida, pero ya la situación que me encuentro, además tengo que quitar mi timidez, tengo que quitar todo y lanzarme a sanar lo mío, porque tengo que sanarlo de alguna forma, pero indudablemente yo no puedo sola y necesito otras herramientas, otras personas ahí fuera que me ayuden a sanar esto. Pues Y muy me bien. encantaría, si me lo permites, Sí. aunque tengamos una consulta afuera, que me ayudase sí o sí, porque estoy muy desesperada. Bien, pues no, mira, lo primero que tienes que hacer es tener confianza, ¿vale? Entonces, por la razón que sea has llegado, has escuchado esto, yo siempre digo que todas las herramientas son válidas y depende de la persona, en el momento que esté, en la evolución que esté, pues se le van a aparecer un tipo de herramientas u otra. Entonces, pues bueno, pues igual este es tu momento y has llegado estás abierta a que tu alma te muestre aquello que de alguna forma está interfiriendo en tu vida, que te hace estar en ese estado de salud físico o emocional, ¿no? Yo de la única manera que puedo hacer es acompañándote en el momento en el que tú entres en ese estado expandido de conciencia y vayas a aquello que de alguna forma esté interfiriendo. Es de la única manera que puedo ayudar. Yo te voy a acompañar, simplemente, pero eres tú la que vas a resolver y a sanar tu alma. Por supuesto. Eres tú la que lo vas a hacer siempre. Yo estoy ahora mismo en una vibración de amor incondicional, siempre he intentado ayudar a todo el mundo, al prójimo y demás, pero no sé por qué me está ocurriendo algo. Esto, y viendo número 33, numerología, en curso de codificación celular, numerología y demás, me dicen que soy número 33 y que soy yo la persona encargada de sanar a todos los míos y demás. Y yo me estoy viendo que estoy repercutida, porque de hecho una mujer que ha sido siempre deportista, sana y demás, y verme con un bastón que me opera y que no... Pues ten confianza que te llegará el momento y llegará, a ver, Todo lo que no debes es correr y ni fijar tu atención en aquello que te pasa. Es decir, yo casi diría a todo el mundo, el día que nos convirtamos en el observador observado, es decir, observarnos a nosotros mismos, qué hacemos y cómo reaccionamos ante las situaciones, dejemos de ver y de alguna forma enjuiciar a lo que tenemos enfrente. Sí, Cuando tú observas la persona que tienes enfrente, de hecho, se me disculpa un inciso, yo no le tomo asunto a esto, yo observo, digo, mira, un día más, qué vida más bonita, me regala la vida al universo, una vida nueva, y me empapo de otras cosas, del amor, de los animales, de las cosas, y digo, doy gracias a la vida, a lo que haya aquí, al universo, de que estoy viva, que estoy viviendo otro momento. No le he hecho atención, no le presto atención al mío, pero aún así no lo sano y necesito sanarlo. Pues sí, hay algo pues. superior que tengo que sanarlo y creo que está en los ancestros de mi vida y en todo caso en la mujer. Pero es una cosa muy personal y yo no quiero robarte más tiempo. Sí. Estamos aquí en un taller con muchísimas personas. Pues si quieres luego comentamos, si te parece, eso es. Me parece correcto. Claro que sí. Muchas gracias. De nada, a ti, Gracias. cielo. Vamos a dar lugar a una Gracias. Perdonadme. Vamos a dar lugar a una última pregunta. No, esto es fácil, fácil y corto. ¿Puedes repetir los nombres de los libros? Sí, bueno, le puedo pasar incluso a él y si hay alguna forma de que se le haga llevar. O sea, que mejor no se lo puede decir o... Sí, mira, es que he hecho una relación muy buena de autores que hay que leer. Mira, Michael Newton. Ese es un libro que yo siempre aconsejo, que es El viaje de las almas. El viaje de las almas o El destino de las almas. Ese es el que te va a decir todo lo que hacemos cuando abandonamos el cuerpo y antes de venir. Okay. Es impresionante. Vale. Luego, pues si no has leído nada de terapia regresiva, pues desde libros de José Luis Cabuli, que te vas a encontrar mucho, y José Luis Cabuli. Bien. Eso es, Juan José López Martínez. Es decir, que hay muchos, con cuanto te empiezas a buscar y si te metes vas a encontrar... Y otra pregunta mucha muy rápida, con una respuesta también muy rápida. ¿Haces la regresión
y ya está, porque luego ¿qué hay? ¿Coaching? Bueno, normalmente cuando yo hago una sesión de terapia regresiva, de alguna forma, una vez has tenido tú esa experiencia, tú vas a salir de allí entendiendo cosas. Porque tú vas a ver esa experiencia que has tenido, la relación que tiene en esta vida de ahora, cómo te está influyendo y qué te hace hacer. Y qué te impide hacer. Tú tomas conciencia. Yo suelo tener un seguimiento con mi paciente después de una semana, veo. Es necesario hacer muchas regresiones dependiendo de lo que vengas a trabajar. Entendido. Exactamente. Gracias. Perdón que estaba haciendo una señal, pero simplemente decir para terminar que esto que es un reto para este Ateneo, a la luz de las circunstancias y de la expectación que ha despertado la conferencia. Lo hablaba con Paco, el gestor cultural, el otro día. Es un reto y lo tomamos como un reto así. El próximo curso, intentar hacer un diálogo con la ciencia, con gente que tiene experiencias de este tipo, incluso con enfermos terminales, gente que trabaja en la UCI, en cuidados paliativos, algún neurólogo, y hablar de este tema de una forma todavía más integral, que nos parece bastante interesante. Aparte de la propia terapia, hablar como tema también científico y tema de... Sí, voy a intentar resumir muy brevemente, porque una de estas alumnas de quinto de medicina tuvo que ir al psicólogo porque empezó, una vez había visto, en quinto de medicina pues llega un momento en que les enseñan imágenes muy desagradables, de cabezas cortadas, de suicidio, y empezó, bueno, pues que pensaba que casi tenía que abandonar la carrera porque no servía para eso. Cuando fue a una vida pasada, vio que en esa vida, con 15 años, el padre le estaba mostrando un montón de cadáveres, y de alguna forma esos cadáveres, ella tenía que investigar con esos cadáveres y tal. Ahí terminó en esa vida siendo médico y terminó suicidándose, que era otro de los motivos, porque decía que él de pronto, mi paciente, tenía como instinto de tirarse por una ventana y dice, no me lo voy a tirar, pero se me viene esa imagen. Pues en esa vida tuvo que hacer barbaridades con aquellos cadáveres, porque el padre estaba investigando y decía que esos seres no merecían la pena vivir y solamente estaban ahí para que investigara. Además, a los 40 años, después de ser médico y que nadie fuera a su consulta porque pensaban que era igual que el padre, una sanguinaria, terminó tirándose por una ventana. Esa persona resolvió y actualmente pues está terminando su carrera felizmente. Y claro, fíjate hasta qué punto algo puede llegar en un momento dado. ¿Cuándo se activó ella? Cuando empezó a ver cadáveres. Se activó esa memoria. El hecho de que en la medicina entiendan que todo eso puede acompañar a cualquier tratamiento o antes del tratamiento, para mí es realmente un paso muy grande y muy importante. Muy bien, un reto. Sí. Muchas gracias y enhorabuena. Gracias a vosotros.